¿Qué tal, Franco? Jessica, vos y el equipo de La Nata los saludan. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Primero le quiero preguntar algo personal, que es, ¿qué le pareció ayer el debate de la comisión? Cuando estaban a los gritos, usted en un momento se va, no sé si se va a almorzar efectivamente o qué es lo que pasa, y Santoro a la distancia denunciaba cosas. ¿Qué le pareció lo humano de ese momento de estar explicando un proyecto de ley y viendo estos comportamientos en la Cámara de Diputados? Bueno, los tomo como temas naturales de la política, donde cada diputado quiere expresar en su momento, en los minutos que tiene para expresarse sus posiciones, y a veces lo hace de una manera altisonante. Eh, en todo caso, cuando yo me estaba por ir, yo había dicho, mi reunión era de 9 a 12, era la 1, seguía yo ahí escuchando a los diputados y contestando. Y yo le avisé al presidente de la comisión: mire, yo me tengo que ir porque tengo un compromiso a la 1, y efectivamente lo dejé hablar yo no lo dejé, tenía la palabra el diputado Santoro, que empezó un poco a los gritos. No sé, la verdad que no entendí muy bien cuál era el motivo de sus planteos, porque en realidad mi función en ese momento era tratar de explicar el sentido de las reformas que hacíamos al sistema político y al sistema electoral. Y claro, en cada diputado, cuando tiene sus minutos de exposición, hace una crítica o un apoyo, depende de qué sector, a la ley en general, y la verdad que no era el sentido. Entonces, como yo tenía que irme, dije: me tengo que ir, y el diputado empezó a expresarse a voz en cuello, incluso por ahí le cortaba el micrófono, y dije: no, déjenlo, y seguía hablando, pero seguía hablando de una manera que no, que no permitía la respuesta. Entonces le dije: mire, usted me está faltando el respeto, yo le estoy contestando y yo me tengo que ir, le quiero contestar, pero si usted sigue hablando de esa manera es imposible. Y me levanté y me fui. ¿No? Y le dije: me está faltando el respeto. Y bueno, yo creo que una cosa es el diálogo político y tratar de entendernos y de escuchar las observaciones, y otra cosa son la falta de respeto, ¿no? Yo no estoy ahí para que me falte respeto a nadie. Yo voy a explicar y contesto todas las preguntas de la mejor manera que puedo, y con los conocimientos que tengo de los temas. Admito que pueda haber desacuerdos, lo que no admito es la falta de respeto, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije: bueno, me voy, me tengo que ir, y me fui, nada más. Y lo tomo así, ¿no? Lo tomo como una cuestión que se ha hecho bastante hábito en la política, a veces de no escucharse, y nada más que eso. Para mí pasó, y yo di todas las explicaciones que creía que tenía que dar en esa comisión, ¿no? Está bien. ¿Qué cree que queda en pie de la reforma política y electoral, que es muy ambiciosa? Está por un lado la boleta única, que tiene dictamen en el Senado de la Nación, pero en el proyecto de ley está eliminar las PASO, los topes de financiamiento, sobre todo el financiamiento privado, la elección del diputado por circunscripción uninominal, y actualizar la cantidad de diputados por provincia, que esto beneficia a la provincia de Buenos Aires porque le daría mayor cantidad. De todo esto que cambia radicalmente el sistema electoral, ¿qué queda en pie? Bueno, no lo sé, dependerá mucho del debate que hagan los diputados. Nosotros vamos, informamos el sentido de las propuestas de reforma, pero después son los legisladores los que tienen que discutir y aprobar, y depende mucho de la mayoría que cada sector tenga en la Cámara de Diputados y obviamente después en el Senado de la Nación. Ustedes saben que las reformas electorales requieren una mayoría especial para su aprobación, y yo creo que nosotros tenemos en varios de los aspectos holgados esa mayoría, y en algunos de los otros aspectos por ahí no está discutida la mayoría. Veremos qué pasa, pero la reforma abarca varios puntos. Yo creo que lo que tiene que ver con las primarias abiertas es algo que no ha tenido utilidad en el sentido que fue propuesto en su origen, de, en el sentido de que no ha habido, desde que está en vigencia la ley, casos en que las primarias abiertas fueran utilizadas seriamente. Solamente hubo, yo diría, 2 casos. El último fue donde se demostró una primaria abierta competitiva, fue en la última elección, el caso de la interna Cambiemos, donde competían 2 candidatos y ahí se definió un candidato para la presidencia. Pero después no ha habido otros ejemplos de primarias abiertas competitivas, y lo que nosotros planteamos ahí: miren, estamos sometiendo al electorado a votar montones de veces en cada año electoral. En algunos casos, en particular este año último, se votó en algunas provincias 6 veces, se convocó al electorado a votar distintos temas, entre los nacionales, municipales y provinciales, y nos parece un despropósito. Ese no es el sentido
que tiene el acto electoral, ¿no? Entonces, encima de que hay un cuestionamiento del pueblo a la política, nos estamos sometiendo a un esfuerzo permanente de elegir y de ir a actos electorales que podían simplificarse. Entonces nosotros propusimos ahí que estas primarias abiertas, que no habían sido útiles y que además generan un costo muy grande al Estado, carecía de sentido. Y yo en eso creo que va a haber un acuerdo para eliminarlas. Después está el tema que ustedes señalan de la votación por distrito único, que es el famoso tema de las boletas sábanas, o de circunscripción uninominal, donde se elige un candidato por circunscripción en cada distrito electoral, dividiendo los distritos electorales en distintas circunscripciones, tanto en función de la cantidad de diputados que haya en ese distrito. Y eso hay algunos que lo resisten. Nosotros creemos que es una demostración digamos que eso genera una transparencia en el acto electoral donde el elector sabe a quién elige y no en las listas sábanas que sabe por ahí quién es el primero, en algún caso, pero no sabe quiénes son los otros 15 o 20 que siguen en la lista para ser elegidos. Entonces, ahí los que, le hago un puntito, ahí los que critican esta reforma en esa cuestión dicen, bueno, el resultado que va a dar es que va a perjudicar a las expresiones minoritarias, pues se elige en cada circunscripción a uno, ¿no? Entonces, bueno, es probable que haya más presencia, uno puede imaginar, de un partido como el peronista, o sea, como el partido justicialista, y otro que sea, digamos, ir a un bipartidismo con menos presencia de fuerzas que están en minoría. ¿Es un ideal que buscan, que sea una especie de sistema americano, republicanos, demócratas y listo? Jessica, a tal punto ha sido objetiva nuestra presentación que hasta podría decirse que perjudica a nuestro espacio político, que somos una minoría, ¿no? Entonces, pero lo hemos hecho objetivamente, lo hemos hecho seriamente para que los representantes y representados tengan una relación más directa. Entonces, yo no hago el cálculo de a ver si beneficia a uno o perjudica a otro. Yo el cálculo que hago es si beneficia al ciudadano que elige saber a quién está eligiendo. Se puede estar de acuerdo o estar de acuerdo. Por supuesto que están los que opinan que esto perjudica a las minorías, pero yo quiero recordar que cuando en la Argentina se votó por su circunscripción uninominal, que fue en algunas oportunidades históricas. Recuerdo, por ejemplo, una que fue muy importante, que generó la elección de Alfredo Palacios, el famoso diputado socialista que fue elegido por la circunscripción de La Boca y de ahí se convirtió en una figura en el Parlamento argentino. Entonces, era un dirigente socialista, respetado por todos los sectores, que pudo ser elegido así. A lo mejor no hubiera sido elegido si hubiera sido boleta única y lista sábana, ¿no? Sí. Entonces, después es cierto también que durante en el año, creo que fue en el año 49, cuando se hace la elección propuesta por circunscripción uninominal del presidente Perón, ahí se hizo un dibujo de circunscripciones que se decía que beneficiaba a los candidatos que proponía el peronismo. Bueno, yo digo, hay de todas las opiniones. La intención de la reforma es terminar con la lista sábanas y que el elector sepa a quién está votando para ser representante. Eso es para nosotros clarísimo. Ahora, ¿se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo? También nos cuestionaban el tema del famoso cupo de género, la igualdad de género, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tiene que pensarse que el representante de una circunscripción va a ser un hombre? Puede ser una mujer. Lo que decía ahí que pues, candidato titular y suplente tienen que ser de distinto género. Pero entonces de entrada estaríamos desconfiando en que la mujer tenga la posibilidad, que una mujer tenga la posibilidad de encabezar una lista de circunscripción, y depende de lo que opine el electorado, ¿no? Si una mujer es la mejor candidata para una circunscripción, seguramente la gente lo va a votar y va a poder ser la candidata de su partido. Entonces, digo, me parece que hay una serie de prejuicios con estos temas que lo que han generado históricamente es que confirmemos el sistema de listas sábanas, por lo cual nunca el elector sabe a quién está eligiendo. Ese es el sentido de la propuesta de esta reforma por circunscripción uninominal. Y el otro tema también controvertido, y yo entiendo que ahí hay un motivo para entender las objeciones a la reforma, es que conforme a la Constitución Nacional hay un sistema para distribuir la cantidad de diputados por cada uno de los distritos provinciales, ¿no? Y esa norma constitucional establecía un número de diputados que después se actualizaba por el censo que se hacía en función de un representante por cada tantos habitantes.
esa cantidad de representantes por provincia después se estableció por dos leyes de distintos gobiernos militares. Uno fue el del periodo que culminó en el 73 y por el que se convocaron las elecciones en el 73, que fue el gobierno militar que encabezó al principio el general Unganí y después el general Lanusse, y el segundo fue el proceso de reorganización nacional. Todos esos leyes electorales generados en los gobiernos militares lo que hicieron fue establecer un piso mínimo por provincia. Entonces, en el caso particular que fue el que se planteó ayer, fue el de Tierra del Fuego, que en función de los habitantes que tenía, en este caso, si uno tomara el objetivo era no agrandar la Cámara de Diputados, porque eso también es un cuestionamiento de la gente. Imagínese, Jessica, que si nosotros decimos aumentamos el Congreso a 350 diputados, como sería el mandato histórico de la Constitución y de los censos, etcétera, la gente pondría en directo en el cielo con toda razón, porque hay un cuestionamiento global en el país al sistema político. Entonces nosotros dijimos no. Mantenemos el total de los diputados que hay actualmente y distribuimos en función de la cantidad de habitantes. Eso, claro, genera el problema de algunos distritos que perderían diputados nacionales por la población que tiene, porque esto también tiene mucho que ver con este sistema macrocefálico que tiene la organización territorial poblacional de la Argentina, que hace que la provincia de Buenos Aires entonces tenga, por los habitantes que tiene, tenga una representación demasiado grande en la Cámara. Ok, entonces yo eso lo entiendo y lo planteé. Yo entiendo que este sistema, que es el que marca la Constitución, en función de cómo está distribuida la población en la Argentina, por ahí termina haciendo que casualmente la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas, Malvinas, Islas del Atlántico Sur, que si uno lo analiza territorialmente, es el territorio más grande del país, tenga solamente un diputado. Está bien, eso no pareciera no tener lógica, pero el diputado es el representante del pueblo, los senadores son los representantes de los distritos. Pero entiendo que en esto puede haber diferencias de opinión y que es un tema que podrá discutirse en el Congreso, ¿no? ¿Qué tal, ministro? Manuel Jove lo saluda. A ver, ¿qué tal? Ayer hubo de su parte primero, de Patricia Bullrich después, muchos gestos en este sentido, en términos de las posibles negociaciones, algunas muy concretas, como en el caso de la ministra de Seguridad, que definió eliminar directamente un artículo que generaba polémica, esto de las reuniones de más de 3 personas, etcétera. Usted planteó lo mismo respecto a la reforma política, que si traba el avance de la ley, se queda fuera de la discusión, o por lo menos una parte, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué le consulto esto? ¿Cuáles son los puntos para nada negociables de esta ley ómnibus que llamamos nosotros, o ley de bases, punto de partida, etcétera, etcétera? Digo, ¿qué es lo que no se negocia para nada y donde no puede haber ningún tipo de espacio para ceder de parte del oficialismo, de ustedes, pero desde el bloque, en definitiva? A ver, el presidente de la Nación ha expresado con claridad que la ley tiene que salir como está planteada, es su aspiración política. Por supuesto que cuando uno entra a discutir con el Parlamento los aspectos de la ley, obviamente hay temas que los legisladores por ahí no aceptan que se sancione de la manera que está planteada por el Ejecutivo. Bueno, yo siempre entiendo el diálogo como un instrumento de la negociación política y habrá cosas que podrán modificarse en el Congreso, pero siempre dentro del espíritu que la ley tiene un esquema total tendiente a esto que señalaron ustedes, ¿no? Son la ley de base y condiciones para la libertad de los argentinos y nosotros creemos que eso es un cuadro normativo que tiende a eso. Ahora, si yo tengo que decir, yo no puedo decir cuáles son los temas que no modificables o no, porque depende siempre, uno siempre trata de obtener lo mejor que puede en una negociación política como esta. O sea, yo hoy no le voy a decir, mire, este tema no lo sacamos o este tema lo ponemos. No, yo no voy a decir eso. Yo voy a tratar de que la ley salga como está planteada.